4,5 millones de euros ingresados por el que era embajador de Zapatero en Venezuela. La investigación se inició hace ya bastante tiempo. Recordarán ustedes cuando salieron las noticias correspondientes. Pero esa investigación se centra en lo que es el fraude a la hacienda pública. Se ingresó dinero por servicios inexistentes y ese dinero pues se ocultó a través de un entramado de empresas. Bueno, lo del fraude a la hacienda pública es grave y es el delito del que se le acusaba a Morodo, pero no es ni mucho menos lo más grave. Estamos hablando de hechos sucedidos en torno a 2014. Les invito a meterse en mi timeline de Twitter y a buscar los mensajes con la palabra Venezuela de aquel inicio trágico de 2014. Un inicio marcado por las protestas de la oposición, que se lanzó a la calle durante 2 meses seguidos para protestar contra lo que ya en ese momento estaba claro que era una dictadura torturadora y criminal. Les invito a ver los mensajes que fui poniendo en aquel entonces cuando me hacía eco de aquella sublevación de los venezolanos contra su gobierno autocrático. Les invito a ver cómo las fuerzas de seguridad de Venezuela se dedicaban a reprimir con la máxima violencia las manifestaciones pacíficas de la oposición. Les invito a ver cómo hubo 3.000 muertos en aquellos meses trágicos, en aquel enésimo alzamiento de la sociedad venezolana. Les invito a ver cómo los disparos de la policía acabaron, por ejemplo, entre otros muchísimos, con la vida de una periodista embarazada que asistía a una de aquellas manifestaciones. Les invito a ver cómo se hirió a perdigonazos a un fotógrafo de la agencia EFE. Les invito a ver las denuncias de torturas, más de 60 casos de tortura documentados por el Foro Penal Venezolano, torturas denunciadas por Amnistía Internacional. Les invito a ver cómo el gobierno de Maduro mandaba colectivos paramilitares a disolver a tiros aquellas manifestaciones que quizá era excesivo que fuera la propia fuerza pública la que las disolviera. Les invito a ver cómo los paramilitares chavistas venezolanos entraron en universidades a buscar a estudiantes opositores y después de golpearlos les desnudaban para someterles al escarnio público. Eso es lo que estaba haciendo en aquel fin de año de 2013 a 2014 la dictadura venezolana. Y en esas circunstancias, con un gobierno torturador y asesino, torturando y matando a los opositores, fue cuando el embajador de Zapatero en Venezuela cobró toda una serie de mordidas por informes inexistentes. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál era el papel que debía desempeñar el embajador de Zapatero en Venezuela a cambio de aquel dinero? ¿Blanquear a la dictadura, quizá? ¿Cuánta gente se ha hecho rica a costa de la sangre de los venezolanos? ¿Cuánta más gente ha cobrado dinero de Venezuela? Por cierto, monedero, Juan Carlos, tienes pendiente responderme 20 preguntas sobre los $425.000 que cobraste de la dictadura venezolana y que todavía no has explicado. ¿Cuántos otros chapotearon en la sangre de los venezolanos para forrarse mientras los venezolanos morían o eran torturados y siempre eran aplastados por la dictadura chavista? ¿Cuántos han seguido cobrando desde entonces? ¿Cuántos silencios, blanqueamientos, complicidades se explican porque quizá hubo muchos morodos? Por cierto, añado una pregunta más. ¿De este dinero que cobró Morodo, algo fue a parar a alguien? Me refiero, ¿solo quedó todo él? ¿Él y su hijo? ¿O había más gente que recibió una parte?
Mires a donde mires, al Partido Socialista siempre es lo mismo. Dinero a costa del sufrimiento de los demás. Da igual que hables de Venezuela, dinero a cambio de blanquear torturas y asesinatos, o que hables de pandemias, dinero a cambio del sufrimiento de los españoles que morían a decenas de miles, mientras este gobierno nos tenía encerrados y cerraba el Parlamento para poder dedicarse, por ejemplo, pues a dar contratos a amigos y, en fin, pillar un dinerito.